Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este viaje histórico por el Renacimiento italiano. Hoy tenemos una de esas misiones que parecen que son realmente imposibles. Queremos hacer un recorrido por el siglo XV florentino, un poco de mano de la familia Medici. Es una misión, digo que prácticamente imposible, si uno piensa en ese libro monumental de las vidas de Vasari, que es realmente un libro muy, muy grande, un libro realmente muy voluminoso, donde hay muchísimas vidas. No menos de 100 o 120 corresponden a este periodo. 100 o 120 artistas importantes que Vasari distingue en estos años que nosotros vamos a recorrer. Lo que yo voy a hacer ahora es una introducción acerca de los Medici, quiénes eran, un poco cómo funcionaba el poder de los Medici en la ciudad de Florencia, el poder económico y el poder político, y luego vamos a mirar y a detenernos en la medida de lo posible en la obra de 10 artistas florentinos, casi todos ellos florentinos, de este periodo. Es un detenernos en algunos casos, en otros será pasar un poco más rápidamente, pero lo que creo que es importante en estas circunstancias es pues que veamos que esto es un universo muy rico y que posiblemente da para mucho, da para análisis que uno pueda hacer posteriormente. Dicho esto, voy a compartir la pantalla. Voy a empezar por compartir la pantalla. Espero que les vaya a salir pronto. Esto no la puse en la primera diapositiva, ya sí. Pongámoslo en presentación. Y entonces yo supongo que ya Sandra se debe estar viendo la primera diapositiva Sí, señor. que hace un poco el tema. Los Medici se refieren pues a la familia de los Medici y las artes del siglo XV. Bueno, empecemos por este mapita que ya conocemos, lo vimos, sobre este hablamos la semana pasada. Es un plano de Florencia, como ustedes recordarán, como aparece allí pues también, un plano de Florencia en el año 1493. Hice la vez pasada, señalé que cómo era que estos mapas pues daban como una idea general de los monumentos más importantes de la ciudad, pero que no podíamos pretender que fueran una reproducción exacta, ni mucho menos, de la ciudad. 1493 es una fecha, es un momento realmente muy interesante en lo que nosotros vamos a discutir. Un poco está al final de lo que vamos a discutir, de lo que vamos a hablar, porque, como dije también la otra vez, en 1492 va a fallecer Lorenzo el Magnífico, como lo voy a señalar enseguida. Déjenme decir que Florencia, en realidad Florencia y Venecia han sido vistas con mucha frecuencia como las primeras ciudades auténticamente modernas del mundo occidental. Son las primeras que, por ejemplo, tienen estadísticas, son las primeras que llevan cuentas de manera relativamente precisa. Y eso lo hacen, en el caso, por ejemplo, florentino, lo hacen desde principios del siglo XIV, es decir, desde poco después del año 1300, y eso nos permite, por ejemplo, saber que la situación económica en Florencia pasa por picos, pasa por momentos de esplendor, pero pasa también por crisis sumamente fuertes. He señalado ya en las dos oportunidades anteriores, he señalado cómo a mediados del siglo XIV se presentó
una verdadera crisis que tuvo una repercusión muy grande en las artes. Lo planteé primero con referencia a la muerte de Giotto, luego hice referencia a un fenómeno que fue poco posterior, que fue 10 años posterior a la muerte de Giotto, que fue la peste negra, y hoy me toca señalar un acontecimiento más que es casi contemporáneo de la muerte de Giotto. Esto es del año 1338. En el año 1338 hay una quiebra en Florencia, que es una quiebra de proporciones absolutamente apocalípticas, absolutamente catastróficas para la ciudad. Ocurre que dos de las familias más poderosas de Florencia, y todas las familias de Florencia tenían, las familias poderosas de Florencia tenían un tipo de negocio que era muy corriente, que eran bancos. Déjenme decir que esto era una ciudad que tenía aproximadamente 90.000 habitantes en esos momentos, y que con 90.000 habitantes había 30 bancos aproximadamente. Dos de esas familias, que son la familia Bardi y la familia Peruzzi, se habían unido, habían cogido la plata de sus bancos. Debo decir que la plata de los bancos que estos bancos eran primero que todo cajas de ahorro, entonces estaba el dinero de la familia, pero también el dinero de una parte muy importante de la población, y estas familias Bardi y Peruzzi le habían hecho un préstamo, un empréstito al rey de Inglaterra, quien en el año de 1338, el rey de Inglaterra, se declaró en quiebra, se declaró insolvente y no pagó. Y no pagó la suma de 1.365.000 florines de oro, una suma que es difícil. Yo he estado intentando saber a cuánto equivaldría un florín de oro en este momento y no encuentro el dato, no he encontrado el dato, pero existe este dato comparativo que puede ser interesante. El presupuesto completo de la ciudad de Florencia a esas alturas del partido era de 300.000 florines anuales. La pérdida fue de 1.365.000 florines, lo que equivale al presupuesto nacional de Florencia durante más de 3 años. Hagan las cuentas. Si aquí hay una pérdida por el equivalente al presupuesto nacional de 3 años, ¿dónde vamos a parar? Y eso fue lo que pasó efectivamente en Florencia en ese momento. Total que hay este hecho económico sobre el cual no había hablado anteriormente, viene a completar todavía más ese marco de crisis que es tan compleja, que se vive en el siglo XIV en Florencia. En ese mismo siglo XIV, digamos así, empiezan a aumentar, digamos así, sus riquezas una familia que es la familia Medici. Hacia 1370, es decir, en la segunda mitad de este siglo XIV, nos encontramos un personaje que se llama Silvestre de Medici, que es el jefe del partido político que agrupa a los gremios menores, es decir, que no es el gremio de los laneros, que no es el gremio de los banqueros, sino que es el gremio de los artesanos, el gremio posiblemente de los médicos, que es el mismo gremio de los peluqueros, cosas por el estilo, gremios menores. Y este señor Silvestre de Medici es el jefe de ese partido, y empieza a tener un cierto poder económico, pero al momento de su muerte ocurre que, aunque había reunido ya un capital pues importante, ese capital se divide entre sus 5 hijos por partes iguales,
Entonces, digamos así que todos vuelven a quedar más o menos pobres con esa división tan grande de ese capital. Dentro de esos personajes hay en concreto uno de ellos que se llama Giovanni, pero déjenme que avancemos para que vean ustedes a Giovanni. Entonces hago un paréntesis para señalar que este es el escudo de la ciudad de Florencia y que el poder de la ciudad de Florencia está en buena medida representado en banderas. En gonfalones, se decía bueno, se dice en italiano, el que tiene la bandera de la justicia, la bandera del comercio, etcétera, es el gonfaloniero o gonfaloniere. Entonces, esto pues ustedes podrán ver que es una bandera moderna, digamos así, pues porque en la parte superior ven ustedes que está la bandera italiana, el tricolor verde, blanco y rojo de la bandera italiana, pero lo que me interesa destacar es que las banderas eran muy importantes como símbolos de ese poder que tenían los gonfalonieses. Un poder que es bastante relativo, como voy a decir a continuación. La presencia de ese escudo es tan importante que, por ejemplo, en esta escultura de este león, que es obra de Donatello, que se llama el Marzocco de Donatello, pues ya aparecía justamente ese tipo de escudo. Lo que estamos, en el proceso del que estamos hablando, pues es el proceso de la construcción de esta ciudad maravillosa, de esta ciudad llena de maravillas artísticas, pero también maravillas literarias, maravillas filosóficas, libros, colecciones de libros, etcétera, que va a ser la Florencia del siglo XV. Estoy diciendo que esa Florencia está en buena medida vinculada a partir de finales del siglo XIV y déjenme decir, hasta el siglo XVII va a estar estrechamente vinculada a la suerte de los Médicis. Este es el escudo, digamos, sofisticado de los Médicis. Va a estar presente en el escudo de los 4 papas Médicis. Los Médicis, la familia Médicis dio 4 papas, no 3, Sandra, sino 4. León X, Clemente VII, Pío IV y León XI. Algunos de ellos, en concreto, pues Pío IV y León XI duraron muy poquito, pero los 4 pusieron en el escudo pontificio esta forma del escudo, aunque la verdad es que la forma tradicional del escudo era bastante más sencilla. Es muy importante, lo había notado desde el principio, que que esté presente la flor de lis. Bueno, decía que a finales del siglo XIV, primeros años del siglo XV, nos vamos a encontrar que Giovanni di Vici, dei Medici, Juan de Medici, va a empezar a destacar en el negocio de la banca. Él en realidad pues tiene esa herencia que, insisto, no es muy grande, que viene de su familia. Hay un tío suyo que ya tiene bancos y entonces él empieza a trabajar en el banco de la familia, finalmente es encargado de la sucursal de Roma de ese banco y al cabo de pocos años, por sus buenos negocios, mejor dicho, basándose en negocios muy buenos, él mismo acaba tomando propiedad, comprando a la otra parte de su familia ese banco en Roma y ahí, digamos, despega ese gran negocio familiar. El escudo de Giovanni dei Medici, el escudo del banco de los Medici era ven ustedes, es básicamente el mismo escudo que nos hemos encontrado pues siempre. Debo decir que este señor Giovanni de Medici pues es un tipo que
llega a ser realmente muy rico, pero es un tipo bastante, ¿cómo diría yo? Bastante discreto, si quieren ustedes, bastante modesto. Es un tipo muy popular desde más o menos desde el año 1402, pues tiene algunas funciones públicas, pero es un tipo que no tiene muchas ambiciones personales. Él es astuto, es muy prudente, es sagaz, tiene un olfato extraordinario para los negocios que le permite pues enriquecer mucho a su familia, enriquecer mucho los bancos, las sucursales de los bancos. Esas sucursales van a ir creciendo y en la generación siguiente pues déjenme decir que llegamos a encontrar hasta 13 sucursales del Banco de los Médicis extendidas por toda Europa, ¿no es cierto? No es que sean pues lo que nosotros llamamos una sucursal bancaria en un supermercado de barrio, ni mucho menos, sino que esto es un banco con todas las de la ley que tiene oficinas en Londres o en Brujas, que hace préstamos de sumas altísimas de dinero al rey de Hungría, cosas de ese tipo. Sabemos que hay un préstamo gigantesco que en alguna oportunidad, yo no podría decir esto, digamos, con certeza, porque son datos que no manejo adecuadamente, pero alguna vez leía que uno de esos préstamos que el Banco de los Médicis hace al rey de Hungría va a ser pagado fundamentalmente con libros, con pergaminos y textos antiguos. Estamos en el momento en el cual vamos a entrar al momento en el cual se empieza a desarrollar la imprenta, pero los libros son fundamentalmente todavía pergaminos los que llega y dicen que esa suma, que ese préstamo al rey de Hungría podría equivaler, bueno, esto lo leía yo hace años, podría haber equivalido a unos 100 millones de dólares digamos, de 1980 o 1990. Es decir, aquí se manejaba plata y oro, mejor dicho, y se manejaba realmente a unos niveles muy altos. Pero Giovanni no es un tipo pretencioso, ni mucho menos. A él lo que le interesa, pues básicamente es que su familia viva bien y va a ser así hasta su muerte en el año de 1429. A la muerte de Giovanni en 1429 lo va a suceder su hijo, al frente de los negocios familiares, lo va a suceder su hijo Cosme. Cosme di Giovanni, fíjense, algo que había mencionado la otra vez, esta manera de los nombres, siempre es el nombre, es Cosimo, Cosme, hijo de Giovanni de Medici, ¿no es cierto? Así como Giovanni, pues era hijo de Bici, y así. El hijo de Cosimo se llamará Piero di Cosimo, Piero, hijo de Cosme de Medici. Cosme, a la muerte de su padre, el padre muere en el año recuerden, de 1429, es decir, a la muerte de su padre tiene 40 años, queda al frente de la familia. Y Cosme es un personaje realmente muy especial. Es un hombre muy culto, un hombre que ambiciona enriquecer su casa, sus colecciones, su biblioteca, y crea en realidad una especie de corte artística a su alrededor pues de la casa de los Médicis, una corte de músicos, poetas, pintores, arquitectos, escultores, sabios, filósofos. Es en realidad, pues, esa casa de Cosme empieza a convertirse como en el centro cultural por excelencia de la ciudad de Florencia. Pero Cosme no tiene mayor poder político, por lo menos en teoría. Déjenme decir que el gobierno de la ciudad está
esencialmente en manos de una especie de colegio, de un grupo de regentes, digamos así, que se renuevan, creo que cada 8 meses, se van renovando como cada 8 meses. Se van renovando cada 8 meses. El asunto es que dentro de ese colegio pues existen cargos y Cosme en realidad los cargos que tiene o el cargo que tiene es el cargo de gonfaloniere, el cargo público que tiene es el cargo de gonfaloniere, que cubre 2 veces en su vida, y ese cargo lo cubre una persona durante 2 meses. A los 2 meses, la bandera que él representa, digamos que le permite tener cierta injerencia en la justicia, lo que sea, esa bandera pasa a otra persona. Entonces uno podría decir que ellos no tenían, o que Cosme no tenía ningún poder político, pero eso en realidad es absolutamente falso. La verdad es que Cosme tiene un poder ilimitado en Florencia. Su padre ha muerto en el año de 1429, como ustedes saben, y él empieza a tener cada vez más injerencia política, cada vez más injerencia en la ciudad. Él, quiero decir, Cosme, y eso lo lleva a enemistarse con una familia que ya hemos mencionado en una oportunidad anterior, que es la familia de los Albizzi. Es la misma familia que había desterrado a los Alberti, a la familia de León Battista Alberti, y resulta que en este momento, alrededor del año de 1433, los Albizzi están en el poder, son los que controlan la ciudad y controlando la justicia hacen detener a Cosme y lo condenan a muerte en el año de 1433. Por todo su dinero, por las influencias que tiene, etcétera, Cosme logra que la pena de muerte le sea conmutada por 10 años de destierro, y entonces sale de Florencia, sale él de Florencia, pero la verdad es que Cosme tiene muchos amigos dentro de la ciudad, y el destierro de 10 años acaba convertido apenas en una ausencia de 1 año, y 1 año después va a regresar triunfante a Florencia, y a partir de ese momento, desde el año de 1434, cuando regresa a la ciudad, se puede decir que a partir de ese momento ejerce un poder absoluto en la ciudad. ¿Cómo es ese poder? ¿Cómo se ejerce ese poder? Yo quisiera recordar pues una cosa que dice un autor que ahora se lee menos, pero que durante mucho tiempo leíamos con mucha insistencia, que es Arnold Hauser, hablando de este tema, de este momento, de este personaje que es Cosme el Viejo. Hauser dice, en realidad, Cosme gobernaba sobre la ciudad. ¿Cómo gobernaba? Gobernaba a través de testaferros, a través, moviendo los cargos públicos, a través de hombres de paja que lo que hacían era cumplir sus órdenes. En última instancia, gobernaba la ciudad, dice Hauser, la gobernaba por medios ilegales. Medios ilegales que, sin embargo, eran la legalidad en Florencia. Quiero decir, nadie hubiera, en ningún caso, pues, hubiera levantado un proceso contra Cosme por la manera como él hacía poner funcionarios en la administración y manejaba los hilos de la administración, porque Florencia en realidad desde finales del siglo XIII, es decir, ya para estas alturas del partido desde hace unos 150 años, Florencia en realidad es una plutocracia. Se hablaba mucho de la República y de la democracia florentina y demás,
pero en realidad Florencia era una plutocracia, un gobierno de los ricos, los que gobernaban eran los ricos. Y en concreto, Cosme el Viejo es un personaje que además va a tener la habilidad extraordinaria, pues no solamente de granjearse el respeto de la ciudad, sino también el respeto de toda Italia y el agradecimiento de toda la ciudad. El respeto de la ciudad, el agradecimiento de la ciudad y el respeto de toda Italia. Déjeme dar un dato que puede sonar, digamos, como exorbitante. Cosme el Viejo, en ese periodo, entre 1434 y 1464, gastó en obras de arte para la ciudad, en obras públicas, en limosnas para las obras sociales de la ciudad, en contribuciones, etcétera. Cosme gastó 400.000 florines de oro. Y él consideraba, bueno, cuando él se muere, lo sucede su hijo y enseguida Lorenzo, y en el lapso de 7 años después de la muerte de Cosme, entre Pedro, que se va a llamar Pedro el Gotoso, y Lorenzo, invierten otros 263.775 florines. Me gusta dar la cifra exacta porque la tenemos. Yo no sé qué significa, pues es mucha plata. Es tanta plata que déjenme decir que en esta época el hombre que se consideraba el hombre más rico de Italia era el arzobispo de la ciudad de Aquileia, en el norte, y sabemos que el patrimonio del arzobispo de Aquileia era de 200.000 florines. Estos se gastaron en obras, en limosnas, en contribuciones, en esculturas, etcétera, entre Cosme, desde 1434 hasta 1471, los Medici se gastaron más de 660.000 florines, es decir, 3 veces la riqueza del hombre más rico de Florencia, por fuera de ellos, pues, por supuesto. Cosme ejerce un poder enorme a través de sus bancos, no solamente en la ciudad y lo que tiene que ver con la vida ciudadana, sino también, por ejemplo, con la vida de la iglesia. En el año 1439 se está celebrando un concilio. Ustedes se acuerdan que a estas alturas del partido, se están bregando a superar, se está intentando superar la crisis de Occidente, el cisma de Occidente, cuando llegó a haber 2 papas al mismo tiempo, 3 papas al mismo tiempo, concilios enfrentados uno con otro, etcétera. Y desde un concilio que se llamó el Concilio de Constanza, se había aprobado que los concilios se reunirían de manera regular, que no había que esperar pues a que pasaran quién sabe cuántas décadas para que se reuniera un concilio, sino que los concilios se deberían reunir de manera regular. Y en el año de 1431, el papa de ese momento, que creo que era Eugenio IV, convocó el concilio de Basilea, que luego se tuvo una segunda sesión en la ciudad de Ferrara a partir del año de 1438, con tan mala suerte de que en Ferrara estalló la peste, y entonces Cosme logró que el Papa trajera el concilio a Florencia. Una cosa de un prestigio absolutamente enorme. Era el evento más importante que uno podría decir, era el evento más importante de la historia, no solamente eclesiástica, sino de la historia política en los últimos 500 años en Europa. Porque en ese concilio había nada menos que 700 representantes de las iglesias ortodoxas griegas, de la iglesia de Constantinopla, que estaban discutiendo con la iglesia romana el final de la crisis. Ustedes saben que en el año de
en el año 1054, la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma rompieron relaciones, se excomulgaron la una a la otra y se produjo esa división que existe hasta nuestros días. Pero este documento que ustedes están viendo aquí fue el documento que emitió el Concilio de Florencia con la participación de la Iglesia de Roma y la participación de la Iglesia de Constantinopla, logrando la unidad de las iglesias. Esto se pactó en Florencia, se acordó en Florencia, pero luego no funcionó. Y en parte no funcionó pues por la situación de Constantinopla y porque de alguna manera pues Occidente también le dio un poco la espalda a Constantinopla, que en el año de 1453 cayó en manos de los turcos. Pero miren ustedes el poder de este tipo, que es capaz de hacer trasladar un concilio a su ciudad, un concilio donde además de todos esos patriarcas está en primera persona el emperador de Constantinopla, que en primera persona el emperador de Constantinopla y su corte se alojan, ustedes se imaginarán dónde, en el palacio de Cosme el Viejo, palacio que veremos un poco más adelante, con las consecuencias que veremos también sobre esto un poco más adelante. Pero no solamente ejerce poder sobre la ciudad, ejerce también poder sobre Italia. Estamos hablando ya en este caso, en este momento, de este mapa que ustedes ven aquí del año 54, ya ha caído Constantinopla en poder de los turcos el año anterior, y en realidad uno de los problemas que hizo que, que las ciudades italianas no respaldaran realmente de manera adecuada a Constantinopla, fue el hecho de que Venecia y Milán estaban en guerra, estaban enfrentados desde hacía tiempos, entonces en parte por esa situación de guerra, pues ciudades como Venecia y Génova, que eran las que más intereses económicos tenían en Constantinopla, pues un poco dijeron, pues tenemos que proteger nuestras naves, tenemos que proteger nuestros barcos, porque como decimos popularmente, el rancho está ardiendo y entonces en lugar de irnos a apagar el incendio de Constantinopla, tenemos que ir a apagar el incendio que hay en Italia. Ese incendio lo apaga realmente Cosme, es Cosme el que logra en la ciudad de Todi, de Lodi, perdón, en esta ciudad al norte de Italia, aunque él está tan lejos en Florencia, logra que finalmente Venecia y Milán se pongan de acuerdo. En ese momento Milán es amiga de Florencia y esto pues reivindica pues digamos todavía más el poder de Cosme. Hay un elemento aquí sobre el que no voy a hablar el día de hoy, pero lo mencionaré la próxima vez. Miren ustedes cómo es claro que toda esta parte, pues todo lo que es Cerdeña, Sicilia y todo el sur de Italia, vean ustedes, pertenece al estado de Aragón, pertenece a la corona de Aragón, pertenece a España. Y esa posesión del sur de Italia por parte de la corona de Aragón es la que va a justificar que al final de este siglo el Papa le conceda a un rey de Aragón que se llama Fernando, que está casado con una reina de Castilla que se llama Isabel, le conceda a Fernando el título de el católico. Y ahí salen los reyes católicos, pues por supuesto. Pero sobre esta situación y las implicaciones de esto hablaremos la próxima vez. Lo que me interesa destacar es el poder de Cosme, un poder que además se revierte intensamente en la ciudad. Esto que espero que algún día todos ustedes visiten, los que no lo hayan visitado, es el monasterio de San Marcos en la ciudad de Venecia. La iglesia en realidad, la fachada es de época posterior. El monasterio era un monasterio de monjes silvestrinos que sin embargo por esta época, en los años 30 de este siglo XV, pasa a poder de frailes dominicos y va a tener su desarrollo fundamental en ese momento.
Pero lo traigo a cuento para decir que Cosme es el que invierte fundamentalmente en el crecimiento de este convento de San Marcos y, por ejemplo, en la construcción y dotación y enriquecimiento de la biblioteca de San Marcos. Esta era la antigua biblioteca de San Marcos, construida esta parte del edificio, bueno, y también el claustro construido por un arquitecto que es el mismo arquitecto del Palacio de Cosme, que se llamaba Michelozzi, del cual mencionaremos un par de palabras un poquito más adelante. Esta biblioteca la biblioteca de San Marcos era de alguna manera la biblioteca de Cosme. Era una biblioteca en la cual, o para la cual Cosme compraba pergaminos, compraba libros antiguos por toda Europa. Tenía agentes que recorrían los países europeos, que recorrían, monasterios, catedrales, universidades, donde fuera que pudiera haber libros antiguos, y se convirtió posiblemente en la más rica biblioteca de su tiempo. Una época en la cual no existen todavía libros impresos. Lo que quiero decir es que las copias, tener una copia de cualquier cosa, tener una copia, pongamos un ejemplo, de un libro que se había conservado, que existe, por ejemplo, tener una copia de la Política de Aristóteles, pues quien la tenía era un sabio, casi solo por tener esa copia, por tener ese libro, entre otras cosas, porque esto permitía las bibliotecas y una biblioteca como esta que estaba además al cuidado de unos frailes, los dominicos, que eran fundamentalmente predicadores, pero que eran también intelectuales, y que se preciaban, digamos, de esa intelectualidad, de ese carácter intelectual. Esta biblioteca se convirtió en el centro de un pensamiento que podemos llamar, es un pensamiento crítico. Aquí se comenzaron a hacer realmente, en la Florencia de Cosme, comenzó un proceso el proceso de revisión crítica de los textos antiguos. Hace años, hace ya bastantes años, yo trabajaba en la Universidad Pontificia Bolivariana y tenía como compañero, como compañero de clases a un profesor mayor que yo, que es el profesor Juan Fernando Vélez, y él, que es un hombre, o era un hombre sumamente simpático, hablando de esto, decía, es que la copia de los libros en la Edad Media era una cosa muy, muy, muy complicada, porque es que eran monjes que copiaban a mano el libro, tenían en los que se llamaban los scriptorium, los escritorios de los monasterios, que era una sala donde estaban todos los monjes que copiaban, y había un monje que empezaba a copiar el libro y que decía Juan Fernando, posiblemente llegaba a un punto donde decía, no, definitivamente Aristóteles sí era muy bruto, ¿cómo se le ocurrió decir esto? Y entonces le corregía el texto a Aristóteles, o simplemente se levantaba porque tenía que ir a comer o al baño o lo que fuera, y al regresar no se daba cuenta que se había saltado una página, o se saltaba una página porque estaba hastiado de copiar ese libro tan aburridor que le había tocado copiar, etc. Todo eso que nos puede parecer chiste, todo eso debió ocurrir muchísimas veces, y tuvo que llegar el momento, y fue aquí, a partir de bibliotecas como esta, cuando llegó el momento de hacer una versión crítica de los textos. Todavía es muy claro. Ustedes seguramente encontrarán muchas veces en textos literarios que dice edición crítica de cualquier cosa, edición crítica del Quijote, donde están entonces las correcciones que posiblemente Cervantes hizo de una edición a otra. Por ejemplo, digo por poner un ejemplo que me estoy inventando, ese tipo de cosas básicamente empezó aquí.
esa idea de la conciencia crítica. Y en buena medida, esa conciencia crítica estuvo acompañado del hecho de que, como ya dije, Constantinopla cayó en poder de los turcos en 1453 y desde hacía años la situación de Constantinopla era muy peligrosa frente a los turcos y entonces hubo cantidades muy grandes de intelectuales que empezaron a emigrar hacia Occidente y Florencia fue el destino fundamental, fue la ciudad que acogió al mayor número y que recibió de mejor manera todos esos intelectuales. Debo avanzar porque me estoy deteniendo mucho en esto y tenemos que llegar a los artistas. A la muerte de Cosme lo sucede su hijo Pedro. Pedro en realidad es el mayor, pero es un hombre muy enfermo. De hecho, va a morir apenas 5 años después de la muerte de su propio padre y se mantienen los negocios familiares y demás, pero Cosme hubiera preferido que lo sucediera a su hijo, que se llamaba Giovanni, el segundo, no el primogénito, sino el segundo, pero Giovanni murió casi que de repente, unos años antes, un par de años antes de Cosme. Entonces lo sucede Piero o Pedro, que es, como digo, un hombre muy enfermo, muere rápidamente y lo va a suceder este personaje que se llamaba Lorenzo di Piero dei Medici, a quien nosotros conocemos popularmente o siempre hemos conocido como Lorenzo el Magnífico. Él había nacido en el 49, es un hombre también de salud muy débil, va a morir a los 43 años de edad, apenas a los 43 años de edad, después de haber gobernado sobre Florencia de la misma manera que lo hizo su padre, después de haber gobernado durante 23 años. No es necesario posiblemente decir que esa figura de Lorenzo frente al arte y a la cultura, pues o esa presencia es lo que le ha valido ese título de El Magnífico. Déjenme decir, por ejemplo, que Lorenzo era un hombre absolutamente culto. Lorenzo tradujo la Ilíada del griego al italiano. Yo entiendo que fue al toscano, pues que era la lengua vulgar de la época. Entiendo que fue la primera traducción de la Ilíada que se hizo a la lengua vulgar toscana, la hizo Lorenzo el Magnífico. Y los compañeros de mesa, pues eran los filósofos, los poetas, los científicos, los artistas más importantes de su tiempo. El asunto es que esto también la situación también se va un poco deteriorando y a su muerte en el año de 1492 lo va a suceder al frente de los negocios de la familia, lo va a suceder su hijo Pedro, a quien se llama con frecuencia Pedro el Desafortunado, porque en realidad actúa como señor. Aquí cuando dice señor de Florencia en todos los casos anteriores, habría que poner señor de Florencia como se dice de facto, de hecho, no porque nadie lo haya nombrado, ¿no es cierto? Ellos no tienen un título oficial, ni tienen título nobiliario alguno. Pero déjenme decir que Lorenzo, todo el mundo entiende en Italia que Lorenzo es una especie de príncipe que está además por encima de todas las familias reinantes, que tiene conflictos muy profundos con un señor, con un papa, que es el Papa Sixto IV, a quien nosotros recordamos todavía porque fue el que construyó la Capilla Sixtina. Sixto IV tiene conflictos con Lorenzo, conflictos económicos y demás, y hay un momento en el cual la iglesia, representada por el arzobispo de Pisa y por el legado papal, intenta asesinar a Lorenzo y a su hermano Giovanni. Asesinan, de hecho, a Giovanni, a Lorenzo lo hieren. Estamos hablando
de la llamada conjura de los Pazzi, la familia Pazzi, les hace un atentado en la misa, en la mitad, en la consagración, en la elevación, cuando suenan las campanas de la elevación. Miren el espesor de los conflictos de esta época, un atentado a los señores de Florencia, un atentado que está patrocinado por el legado papal y por el arzobispo de Pisa, los mismos que apenas se descubre, pues los agarran y los ahorcan después de un juicio sumario. Pero en realidad estaba diciendo eso para señalar que es imagen del poder que tiene Lorenzo y que finalmente el Papa se reconcilia con él. De alguna manera, él, digamos, se somete a que el Papa simbólicamente con una varita le dé unos azotes. Él no está para que le den los azotes es que le tocan la espalda al delegado de Lorenzo y para hacer las paces con el Papa. Pero en Florencia está pasando una cosa que es mucho más complicada, y es que desde principios de los años 90 aparece en Florencia, enseguida vuelvo sobre esto, aparece en Florencia este personaje que se llama Savonarola, Girolamo Savonarola. Savonarola es el prior del convento de San Marcos en ese momento, entonces es un monje dominico, y Savonarola está absolutamente convencido de que la política de Lorenzo, y la política no solamente del manejo de la ciudad, sino también la política cultural, pues ha llevado a Florencia a un nuevo paganismo. Y entonces hay una predicación que en realidad habla mucho contra, digamos, es una predicación desde el ascetismo, una predicación que tiene un fuerte sabor, digamos, de piedad medieval, que por lo demás se enfrenta no solo con Lorenzo, sino que de paso se enfrenta también con el Papa, que es otra de esas figuras que todos recordamos, que es un Papa que es el Papa Alejandro VI, que es de origen español, que era de origen español y se llamaba Rodrigo Borgia, a quienes creo que todos lo tenemos presente. Finalmente, en ese enfrentamiento con el Papa, Savonarola, en este año de 1498, acaba en la hoguera. Lo condenan a muerte y lo ejecutan en la hoguera en la Plaza de la Señoría de Florencia. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este contexto? A partir de la época de Pedro II, el desafortunado, pues entonces lo que pasa es que también el arte como que se retrae, el arte deja ese esplendor, déjenme ponerlo entre comillas, pagano, sensorial, sensual, que evidentemente tenía en este momento, y se vuelve atrás como un arte más religioso, más piadoso, si quieren ustedes. Después de que en el 94 Savonarola saca del poder a Pedro de Lorenzo de Médicis, el que gobierna en Florencia efectivamente es Savonarola, y hay una auténtica cacería de brujas a partir de ese momento en la ciudad. Quemas, hogueras donde se queman libros, donde se queman vestidos sensuales, donde se queman adornos, donde un personaje que todos conocemos, que es Sandro Botticelli, el autor de La Primavera, quema sus cuadros. Él mismo lleva sus cuadros y los tira a la hoguera porque está absolutamente conmocionado con la predicación de Savonarola, ¿no es cierto? Es una circunstancia muy especial, una circunstancia muy particular, que déjenme decir, en cierto sentido, anuncia lo que va a ocurrir 20 años después
en el momento de la reforma. Y reedita cosas que habían venido ocurriendo desde los últimos 100 o 150 años, que son esos procesos de reforma. Entonces Savonarola es uno de esos reformadores que va a acabar en la hoguera. Florencia es más o menos así en esta época, Italia es más o menos así en el año 94, cuando sale Pedro II el desafortunado, pero aquí en esta parte me detengo, no voy a avanzar tampoco, porque la próxima vez vamos a tener que hablar de las guerras de Italia, en las cuales, pues en realidad lo que nos encontramos es el conflicto entre España y Francia que se pelea en Italia. Unas guerras realmente brutales. Pero toda esta complicación me sirve un poco para decir que no es fácil pensar que el Renacimiento es una época tranquila, ni mucho menos. Estos son los artistas sobre los que voy a pasar ahora algunas imágenes, me voy a detener en algunas obras, otras las voy a pasar más rápidamente. Van desde principios del siglo hasta final, como ven ustedes, pues el último es Botticelli, que muere en 1510. El primero del que vamos a hablar, pues lo anunciamos ya la otra vez, que es Lorenzo Ghiberti, que es apenas un año menor que Botticelli, con quien empezamos el Renacimiento, pues que dijimos que era el pionero primero del Renacimiento. Lorenzo Ghiberti tiene una formación como orfebre. Ya no lo habíamos encontrado. Esto es un autorretrato suyo en la puerta más importante del baptisterio de Florencia. Ya nos habíamos encontrado a Ghiberti, recordarán ustedes, en el enfrentamiento con Brunelleschi en el año de 1401 por la realización de las segundas puertas del baptisterio. Y habíamos dicho que en este concurso, que participan ellos dos, además de otros artistas, pues Ghiberti lo que hace es, está dada la forma que deben tener las figuras, él llena ese espacio con las figuras. Brunelleschi no, Brunelleschi lo que hace es crear una forma piramidal que de alguna manera se contrapone a ese otro elemento. ¿Cómo se llama? Ghiberti tiene pues una serie de obras que son realmente, pues había venido teniendo una serie de obras que eran realmente importantes, como por ejemplo San Juan Bautista, sí, San Juan Bautista en la iglesia de Or San Michele de Florencia. Tal vez este detalle nos puede hablar un poco de ese espíritu, digo, como de orfebre que tiene Ghiberti y que va a conservar durante toda su vida. Decoración, ¿cómo podríamos decir? Mucho detalle, adorno, todas estas curvas y contracurvas de los cabellos, de la barba. Acuérdense que según la escritura, pues Cristo de pronto habla de San Juan Bautista y dice, no fuiste a ver un hombre, no fuiste al desierto a ver un hombre vestido de seda, sino vestidos con piel de camello. Entonces, lo que hay realmente bajo el manto, pues, son esas pieles de animal con las que se viste el personaje y demás. Ese tipo de elementos decorativos, pues, van a ser muy importantes aquí, pero en realidad su prestigio arranca con las puertas, con estas puertas. Ha existido siempre la tradición de que dije la vez pasada, el baptisterio tiene 3 puertas y se había hecho una primera puerta que la había hecho Andrea Pisano, que voy a mostrar enseguida. Se había puesto en el sitio principal y se dice que cuando apareció la puerta de Ghiberti, entonces la de Andrea Pisano, se pasó para otro lado para que esta quedara en el sitio principal y luego esta se pasó para otro lado para que
la última quedara en el sitio principal. No es seguro que eso sea cierto, porque se ha hecho notar, debo decir, solo recientemente, que las medidas de las puertas no son exactamente iguales. Por lo demás, parece que la puerta que el baptisterio consideraba más importante en ese momento no era la que daba hacia la catedral, sino una de las laterales, porque era donde entraban los niños para ser bautizados. Pero entonces esta es la puerta que va a ser Lorenzo, y esa puerta pues me lleva a hacer un pequeño paréntesis, apenas un paréntesis para que volvamos rápidamente, y es recordar que Andrea Pisano había construido pues 50, había realizado 52 años antes, bueno, él había muerto 52 años antes, había realizado unas décadas antes esta otra puerta, que es la primera puerta en bronce que se realiza para el baptisterio. Lo que quiero señalar es el tipo de relieves que tiene la puerta de Andrea Pisano, esta primera puerta. Miren la manera como aparece, esto es el nacimiento de la Virgen María, el nacimiento de la Virgen María, y entonces no, debe ser el nacimiento de San Juan Bautista, porque las historias son alrededor de San Juan Bautista. Miren, aquí no hay todavía ningún tipo de perspectiva, la forma esa pues esta forma que dentro de la que se mete en la figura no tiene nada que ver con lo que hay adentro, o si quieren al revés, lo de adentro no tiene nada que ver con el marco, digamos así, simplemente existe una relación más o menos de que es el espacio pues, que se debe ocupar. Esta es la sepultura de San Juan Bautista, y de nuevo lo que tenemos pues, es esa especie de personajes, todos una cosa todavía muy gótica, todavía todos muy acumulados. Esto es el bautismo de Cristo. Pero volvamos a la puerta de Lorenzo Ghiberti, que es esta, las primeras puertas que realiza, para que vean ustedes que el gesto es completamente distinto. Esto es, por supuesto, la anunciación del ángel a María. Miren ustedes la manera como aparecen los personajes, la figura de Dios Padre, el Espíritu Santo, el ángel, María que además asume una postura absolutamente flexible, y eso lo podemos encontrar prácticamente en todos los distintos recuadros de la puerta. Esto es, pues, es obvio, es la adoración de los Reyes Magos. Aquí existe la preocupación, siempre va a ser esa, la preocupación de él por llenar el espacio de la manera más completa posible. El niño Jesús predicando en el templo, hemos dicho, la pérdida del niño Jesús en el templo, bueno, los azotes, Cristo con la cruz. Este es particularmente impactante, me parece, en ese sentido de intentar cubrir el espacio. Pero fíjense ustedes que aquí hay un intento de profundidad, aquí se busca la profundidad, o hay un intento, no, aquí se logra efectivamente la profundidad, aquí no pasa como en la puerta anterior que acabamos de ver. Recuerden esa escena del nacimiento de San Juan Bautista con los personajes puestos, digamos, no atrás, sino encima realmente. Aquí nos vamos a encontrar una cosa muy distinta. La puerta es tan maravillosa, la gente queda tan conmocionada cuando aparece esa primera puerta, la que acabamos de ver de Ghiberti, que se resuelve de inmediato que no, que haga la otra, que se necesita la otra tercera puerta, y hacer esa tercera puerta le va a llevar a Ghiberti 27 años. Entre 1425 y 1452, es decir, casi el resto de su vida. Él muere en el 55, casi el resto de su vida. En el transcurso de ese proceso, que es muy lento, que es muy largo, por supuesto, se abandona la idea de aquellos recuadros que teníamos y se le da completa libertad a Ghiberti, que entonces resuelve hacer estos 10 grandes recuadros, cada uno de los cuales mide aproximadamente 80 centímetros de lado, creo que 79 centímetros de lado. Se le da libertad para que escoja las escenas, ya no tiene que estar circunscrito a la historia de San Juan Bautista o a la historia de la Virgen, como era
como era en los casos anteriores, sino que aquí se escoge, él escoge los temas y escoge la manera de realizar esos temas. La vez pasada se preguntó sobre estas puertas y yo mencioné el hecho de que las llamamos así, las puertas del paraíso, se conocen siempre así, y ese nombre de puertas del paraíso, la tradición se lo ha atribuido siempre a Miguel Ángel, que fue el joven Miguel Ángel, a quien un amigo, lo dije, lo repito porque lo dije, creo que al final posiblemente ya muchos se habían ido, un amigo le dijo una vez, estaban sentados en las escaleras, en las escalinatas de la catedral, y le dijo, ¿y tú qué piensas de esa puerta? Y Miguel Ángel le dijo, el joven Miguel Ángel le dijo, son tan bellas que merecerían ser las puertas del paraíso. Esa es por lo menos la tradición, esa es por lo menos la leyenda. Las puertas las vemos aquí en el baptisterio. Ustedes saben que en el año tal vez 64 hubo una gran inundación en Florencia, ya la había mencionado al hablar del Cristo de Cimabue, de la Basílica de Santa Croce, lo recordarán ustedes, y también las puertas sufrieron mucho. Uno de las placas inclusive se zafó, esa reja que ustedes ven ahí lo detuvo, no se perdió, pero en realidad pues las puertas a lo largo de los siglos habían sufrido mucho, y entonces hace unos años, tal vez desde los años 80, desde, no sé por qué tengo en la cabeza el año 82, se comenzó un largo proceso de restauración, y al final se resolvió que para protegerlas de los elementos y de la contaminación y demás, pues entonces lo que se iba a hacer era que las puertas originales quedaran en el museo, en el que se llama el Museo de la Ópera del Duomo, que está detrás de la catedral, y que en su lugar se pusiera una copia. Entonces, lo que hay en este momento en la catedral, en el baptisterio, es una copia, mientras que el original está en el museo. Pero entonces un poco, veamos, yo creo que esta es la copia que hay en el... es muy difícil, uno realmente con las imágenes que toma de internet es muy difícil poder decir, pero yo creo que esta es la copia que hay efectivamente en el baptisterio. Ahí está esta imagen que habíamos mencionado, que habíamos visto anteriormente. Me parece que es esta cabecita, si no estoy, o esta, tal vez es esta cabecita, que es el autorretrato de Ghiberti, una cosa que es muy interesante decirla. Ghiberti va a buscar siempre, pues digamos, como reivindicar su vinculación con el mundo antiguo. Ghiberti no solamente hace todo esto, sino que es uno de los primeros historiadores del arte. Escribe un texto que se llama Los Comentarios, y ese texto de los comentarios es un texto muy largo sobre cómo el arte antiguo llega y se perpetúa en el arte pues, de su propio tiempo, y él pues no tiene ningún empacho ni ningún problema en agarrar textos, páginas, capítulos enteros, bueno, no sé si tanto como capítulos, pero páginas y páginas, por ejemplo, de Plinio el Viejo, y simplemente copiarlas y presentarlas como si fueran suyas. Quiero decir, no es el historiador más atento, pero sí es muy importante, son muy importantes esos comentarios de Ghiberti para la ubicación del tiempo. Esto corresponde ya pues a la obra restaurada, son detalles del marco. Recuerden que los marcos están profusamente decorados como ven aquí. Esto es todo el bronce dorado o bronce patinado pues de oscuro, y cada uno de los recuadros, pues las figuras que hemos visto son estas, en concreto las dos que hemos visto son estas, las dos que acabamos de ver son estas, están en este sitio. Los recuadros están en bronce dorado, evidentemente los vamos a ir viendo. Los temas son, y esto es una cosa realmente maravillosa, es una cosa de una belleza extraordinaria. Esto no es lo que hubiera hecho Botticelli, posiblemente no es lo que hubiera hecho Masaccio o Donatello, es otra cosa, una cosa que
alguien dice, si aquellos eran revolucionarios, este es, digamos, transformador, este es un artista que piensa que las cosas se tienen que ir acomodando. Entonces, la primera escena es ¿cómo se llama? La creación del hombre. Entonces, aquí está la creación de Adán, la creación de Eva, que está Adán dormido y Eva está saliendo pues del costado de Adán. Aquí está el pecado original, aquí están siendo expulsados del paraíso, ¿no es cierto? Cuando se descubren desnudos, el ángel los está sacando por las puertas del paraíso. Esto está lleno de historias. Esta es la historia de Caín y Abel, ¿no es cierto? El sacrificio de Caín y Abel. Aquí tenemos pues todo está contado, el asesinato de Abel en este caso y demás, todo está relatado y está relatado en un tipo de relieve que no es aquel relieve que nos encontrábamos ya en Donatello. Esto es que era, ¿se acuerdan? El relieve schiacciato, decíamos la vez pasada. Aquí tenemos en realidad estas figuras que son casi de bulto redondo, mejor dicho, que son de bulto redondo. Bulto redondo significa que están libres en el espacio, no completamente libres porque están pegadas pues del piso, pero por decirlo de alguna manera uno podría meter la mano por detrás de esta figura o por detrás de esta otra figura. Los temas que siguen son la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Isaac, Esaú y Jacob, y la historia de José y sus hermanos. Y quedan otras 4 que vemos a continuación. Esta es la historia de Noé. Noé es el sacrificio después del diluvio, y esto es Noé embriagado, Noé borracho, desnudo, y los hijos con Cam que se burla de él y entonces que lo maldicen. Y vean los animales que eran evidentemente animales extraños, elefantes, por ejemplo, en este caso, pues que hacen referencia pues al arca. La historia de Abraham con los ángeles que le dicen que Sara va a tener un hijo. Bueno, y aquí está el sacrificio de Isaac. Fíjense, una cosa quiero avanzar rápidamente, porque aquí hay un intento de perspectiva, de moverse en el contexto de la perspectiva, pero eso va a funcionar de una manera especial. Esto es la historia de Isaac con Esaú y Jacob. Este es Esaú, este es Jacob. Aquí lo que tenemos es a Isaac, que le está dando la bendición como primogénito a Esaú, aprovechándose de que Isaac había mandado a Esaú de casa. Pero entonces uno ve esta perspectiva que es tan interesante, este fondo que es tan interesante, pero si vamos a verlo en detalle, nos damos cuenta, pues ahí quien se toma el trabajo de hacer este tipo de análisis, nos damos cuenta de que esto no funciona según la perspectiva que conocemos. Digamos, es un tratamiento aproximativo a la perspectiva, es un tratamiento aproximativo, básicamente porque Ghiberti no piensa que la perspectiva sea un elemento esencial. Él cree que la perspectiva matemática que inventó Brunelleschi, que es muy interesante y todo lo que se quiera, pero le parece que es mucho más, es muy teórica, que es mucho más importante una perspectiva, digamos, experimental. Esto es una perspectiva experimental, aunque no funcione matemáticamente, a él le parece que es, digamos, que tiene más vida, que es más vital. Bueno, la escena de Abraham, ¿cómo se llama? Sí, de Isaac, que envía a Esaú de casa, y aquí se nota claramente eso que decía, pues son figuras que que están prácticamente
separadas del fondo. Lo que quiero decir es que él logra crear, él hace como una especie de escenario, realmente un escenario en bronce. Existe una iglesia en Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad, donde hay una copia perfecta de las puertas. Bueno, si ustedes buscan en Wikipedia encontrarán esa réplica. Este detalle pertenece, pues este recuadro, este que estamos viendo, pertenece a esa réplica. Yo de todas maneras no quise ponerlos más que un poco para hacer la referencia, porque me parece que de todas maneras aquí hay una cosa que falta en la obra real, y es, digamos, esto está más cortado, si ustedes me permiten utilizar esa expresión. Hay más continuidad en las otras obras, posiblemente un poco como consecuencia del tiempo también. La escena de José y sus hermanos, de arriba empieza pues la venta de José pues a los egipcios. La escena que tenemos aquí es cuando los egipcios, por orden de José, que es el gran visir, ordenan que los detengan y hacen abrir los sacos, y en el saco de Efraín aparecen las copas de José. Recordarán esa escena del Antiguo Testamento. Entonces son todos esos detalles. Toda esa historia está contada minuciosamente aquí. Bueno, rápidamente, esta es la escena donde se encuentra, este es Efraín, el hermanito menor, donde se encuentran pues las copas del gran visir. Moisés, que recibe las tablas de la ley, en este caso. Esto es la historia de Josué dándole vueltas con el arca a la ciudad de Jericó hasta que las murallas caen solas. Es realmente, miren ustedes, muy efectiva toda la presencia de todas estas figuras. Esta es la historia de David, que es una de las que más había sufrido, la de Moisés, y esta a lo largo de la historia. David que mata al gigante Goliat en este caso. Y finalmente la escena termina con la historia, o las puertas terminan con la historia de Salomón y la reina de Saba, donde de nuevo hay un gran escenario de perspectiva. Una obra magnífica, una obra de muchísimos años, una obra exageradamente costosa, extremadamente costosa, pero una obra encantadora para su tiempo, encantadora ya desde su tiempo, básicamente porque era una obra que hablaba mucho más a la sensibilidad de las personas. Si puedo utilizar esa expresión, era menos intelectual, como era más intelectual el trabajo de Donatello, o de Masaccio, o de Brunelleschi. Ese fue siempre, digamos, la fascinación de Ghiberti. Dejemos a Ghiberti rápidamente y veamos un segundo artista, que es este personaje, Giovanni da Fiesole. Así se llamaba este señor, que era un monje en la vida, digamos, secular. Antes de ser monje se llamaba Guido di Pietro, y es a quien conocemos como Fray Angelico o el Beato Angelico. Lo de Beato es auténtico, es beato de la Iglesia Católica. Él estuvo a punto, yo no sé por qué finalmente el Juan Pablo II estuvo a punto de canonizarlo. Yo no sé finalmente por qué no lo canonizaron, pero creo que no lo canonizaron. En todo caso, este es un personaje que representa de alguna manera pues una nueva versión en clave renacentista de la pintura religiosa. Este es uno de sus cuadros más famosos, más conocidos, la Anunciación, del Museo del Prado, que está en el Museo del Prado. Yo quiero decir que apenas el año pasado, creo, a principios de este año, se terminó
la restauración de esta obra que estaba pensada, pues, que era uno de los eventos con los cuales se iban a celebrar los 200 años del museo, que se celebraban el año pasado, del Museo del Prado, pero creo que se postergó, se atrasó un poquito. Y realmente, pues yo no tengo fotografías de la obra después de restaurada, creo que todavía no se consiguen, yo por lo menos no he podido encontrarlas, pero de las cosas, se encontraron cosas realmente maravillosas en la restauración, quitando agregados que aparecieron posteriormente. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, las alas del ángel son de colores. Bueno, esto es de una exquisitez, de una finura, estamos muy vinculados con esa recuperación del trabajo, del trabajo artístico, si quieren ustedes, del trabajo manual. Esa recuperación del trabajo manual pues está muy vinculado, por supuesto, con una tradición de carácter religiosa, el trabajo como oración, que es un poco lo que nos encontramos, aquí. Pero quisiera decir que no podemos simplemente quedarnos, digamos, como en ese tipo de elementos, pensando que esto es pura decoración, porque en realidad es mucho más que eso. Esta Madonna es la Madonna del gremio de los que trabajan el lino, se llama la Madonna dei Linaiuoli. Los Linaiuoli son los que trabajan el lino. Y un poco simplemente para señalar la importancia que tenía ya en ese momento Fray Angélico, este monje, que era monje del monasterio de San Marcos, que veíamos hace un rato, donde hizo Cosme la biblioteca, donde hizo construir esa biblioteca. El Beato Angélico pinta esta Madonna en el año de 1433 y la persona encargada de hacer el marco es ni más ni menos que Lorenzo Ghiberti, el que pasa en ese momento por estar haciendo de las obras más extraordinarias. Bueno, se está haciendo también la cúpula, por supuesto, que la hace, en la que Ghiberti apenas tiene una figura nominal, pero es un personaje, Ghiberti, de una importancia, de una presencia social enorme, y es él el que hace el marco para el cuadro, para la pintura de Lorenzo, de Fray Angélico. Esta es la Madonna, el cuadro cerrado, con las figuras de San Pedro y San Pablo, y lo que les voy a mostrar a continuación son las escenas que están en la parte de abajo, las escenas de lo que se llama la predela, es así como se llama esta parte, que son esos cuadritos adicionales que vienen a complementar la escena original. Y aquí, cuando uno ve esto, dice, esto no es como la Anunciación, esto no es como el cuadro de la Anunciación, esto se parece realmente a Masaccio, se parece, recuerdan, Masaccio en la iglesia del Carmen, es efectivamente a Masaccio que esto se parece. Masaccio era la figura a la cual se remitía esencialmente el Beato Angélico. Le va a dar una lectura diferente, por supuesto, desde el contexto, si quieren ustedes, de la piedad y de una nueva religiosidad, pero es la idea de que tiene que haber una religiosidad que esté, que sea respuesta a la cultura del tiempo. Esta es la Anunciación de la Galería de los Oficios. Es muy parecida a la otra, pero tiene sus diferencias, tiene diferencias realmente notables. Pero bueno, la coronación de la Virgen María, este descendimiento es realmente impactante, realmente muy, muy bello, porque el descendimiento de Cristo, en ese sentido de lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir es que una religiosidad que funcione según las ideas del tiempo, que responda, mejor dicho, él no pretende en ningún caso que la religiosidad se pliegue, digamos así, que el espíritu se pliegue al siglo, como se dice a veces, pero sí una religiosidad que responda a los intereses
de los hombres de su tiempo. Y los intereses de los hombres de su tiempo pasan, por ejemplo, por la historia. Y esto se presenta como un hecho histórico, el descendimiento de Cristo. Al margen, por supuesto, la escena es dramática, hay elementos dramáticos, pero son esencialmente, es como si fuera efectivamente un hecho que está ocurriendo históricamente ante nuestros ojos. Ni siquiera la figura de la Virgen María, ni siquiera la figura de la Magdalena entran en ese clima de paroxismo dramático que nos podíamos encontrar antes, y todo esto está ubicado en un contexto que es el contexto de la Toscana. Seguramente es posible un poco identificar a qué paisaje se refería a esto, y personajes como este, que no sé si lo notaron, pues es el personaje de José de Arimatea, que está ayudando a bajar el cuerpo de Cristo. Entonces, una religiosidad que está encarnada en la propia historia. Pero quizá la obra más trascendental de Fray Angelico, que yo les recomiendo cuando tengan posibilidad de estar en Florencia, no se la pierdan. A veces se deja de lado por motivos inexplicables, son las pinturas en el convento de San Marcos. Este es el convento de San Marcos, el claustro, también es obra de Michelozzo, que ya mencioné, que construye la biblioteca, pero lo que es más extraordinario es que él pinta otra vez escenas, esto que lo ha pintado ya varias veces, pero esto lo pinta al fresco, y sobre todo pinta escenas en cada una de las celdas de los monjes. La pinta, digamos, con su taller, con sus ayudantes. Hay algunos, los que yo les voy a mostrar, se cree que son de su propia mano, pero esto es una obra de una significación enorme. Esto es una celda de un monje, una celda en la que vive ese monje, en la que medita ese monje, y entonces es el arte como condición, como medio para la meditación, ¿no es cierto? Como lo que nos vamos a encontrar en esta anunciación o en este encuentro de Cristo con la Magdalena en el jardín de la resurrección, o esta que es quizá mucha gente piensa que es la obra cumbre de Fray Angelico, esta transfiguración de Cristo, este blanco sobre blanco, en presencia de la Virgen María y de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de los dominicos, ¿no es cierto? Pero no te preocupes, yo le digo a la otra que me la mande como presentación para guardarla. Sí, no. Aló, bueno, esta escena es absolutamente maravillosa, ese Cristo transfigurado, que es un Cristo triunfante, pero al mismo tiempo es un Cristo crucificado, como ven ustedes, y así, la crucifixión, las burlas de Cristo, y siempre los personajes que meditan alrededor de Cristo. La crucifixión de Santo Domingo, y finalmente para despedirnos de Fray Angelico, pues lo va a llamar el Papa Nicolás V, y le va a encargar en el Vaticano la pintura de una capilla. Esta capilla está en los museos vaticanos, y debo decir, también con mucha frecuencia se pasa de largo. La gente ve la parte, digamos, de arte griego, de arte antiguo, y sale disparada hacia la Capilla Sixtina, o ve las estancias vaticanas y luego sale disparada hacia la Capilla Sixtina, y en ese camino entre las estancias vaticanas y la Capilla Sixtina está la Capilla Nicolina, la capilla del Papa Nicolás V, pintada por Fray Angelico, y es una pintura realmente extraordinaria. Yo no me puedo detener, no tengo tiempo de detenerme en cada uno de las pinturas, pero son las escenas de la vida, de la historia de dos diáconos, de la historia de San Esteban, protomártir, y de la historia de San Lorenzo. Esto corresponde a la historia de San Lorenzo, en concreto, con por supuesto, es como si fuera en la época, ¿no es cierto? San Lorenzo, pues, es un personaje del siglo II, me parece, o del siglo III, yo creo que del siglo II,
y San Esteban pues del siglo I, pero están hechos como si fueran del propio tiempo. Es decir, de nuevo esa idea de la historia, no es simplemente el capricho de decir, yo lo pongo como si fuera un papa de hoy, no es la idea de señalar que los valores de la iglesia primitiva son los mismos valores de esa iglesia, de la iglesia de ese momento, por lo menos como lo ve Fray Angélico, pues que además es un hombre pues sumamente piadoso. Esto corresponde a la vida de San Esteban, y esto también son escenas, creo que de la vida de San Esteban. Aquí está el martirio de San Esteban, que lo sacan de la ciudad y lo matan a pedradas, como ustedes recuerdan. Una cosa que ojalá tengan presente si alguna vez vuelven a tener la oportunidad, tienen la oportunidad de pasar por allí. Una cosa que funciona en un contexto plenamente renacentista, con una espacialidad absolutamente lograda, sin detenerse en detalles decorativos de sobra. Finalmente, les muestro esto que es un armario, literalmente el armario el armario de la plata, el armario de los objetos de plata de la iglesia de San Marcos. Está de nuevo, está en el Museo de San Marcos, y era eso literalmente que estoy diciendo, era un armario en el cual se guardaban los objetos sagrados en plata, y entonces de ahí procede su nombre. ¿Por qué? Porque quiero que la veamos, pues fundamentalmente porque esto es un conjunto, son 35 pinturas de formato relativamente pequeños. Quiero decir que esto mide 1,20 m de altura, es decir, estos son pinturas de 40 centímetros de altura por unos 38, algo así, un poquito más, es un poquito más ancho que alto, escenas que son absolutamente directas, absolutamente, si quieren ustedes, absolutamente simples, que es para que la gente las vea, que es para que la gente digamos, que están dirigidos a la gente común y corriente. Eso me parece muy interesante. Esto no tiene pretensiones intelectualistas, un poco lo mismo que nos vamos a encontrar en este otro personaje que es Luca de la Robbia. Luca de la Robbia pertenece, está al lado de Donatello y de los otros. Lo mismo que Donatello hace una cantoría, un balconcito para un corito en la iglesia, en la Catedral de Santa María del Fiore. Este era la cantoría que vimos la vez pasada, el balconcito de Donatello, que yo decía que parecía pues como dionisíaco, que era una fiesta dionisíaca. Este es el de Luca de la Robbia, que es mucho más clásico, si quieren ustedes, mucho más sereno. Las figuras son además, muy tranquilas, muy serenas, a veces con una observación, esto lo vamos a empezar a encontrar desde ahora, con una observación de gestos que son absolutamente particulares. Miren ustedes este muchachito cómo se la cree cantando y se entona, digamos así, y el gesto de cada uno de ellos, que le acaricia los cabellos al niño de adelante, que se apoya en el hombro del otro, etcétera, todo eso realmente digamos, de un verismo, de una cercanía a la realidad que es absolutamente insólita hasta este momento. Era muy admirado Luca de la Robbia por este tipo de escultura. Sin embargo, tal vez en los años 30 va a empezar a desarrollar
otro tipo de escultura distinta, unos relieves que son estos, unos relieves que son en cerámica vitrificada, colorida, que lo había mencionado ya, empiezan a extenderse por toda la ciudad. Hay casos que son monumentales. Esto pertenece a la entrada, a la sacristía de Santa María del Fiore, entonces es mucho mayor, pero una cosa como la que acabamos de ver es más chiquita y hay toda una empresa familiar que dura como unos 120 años, hasta mediados del siglo siguiente, que se hace muy popular. Posiblemente la cosa también adquiere un carácter artesanal, pero hay un sentido de extensión del arte como nunca había existido hasta ese momento. Tendríamos que ver, sería posible ver muchísimos de estas cerámicas vitrificadas de Luca de la Robbia. Estos que estamos viendo son realmente de gran formato. Este mide 1,80 m de diámetro. Está en la iglesia en Or San Michele, una antigua iglesia convertida en sede gremial. Pero hay muchísimas simplemente de pequeño formato, de 20 centímetros o de 30 centímetros en las fachadas de las casas de Florencia. No quiero dejar de mencionar este personaje, Paolo Uccello, también de los viejos, como ven ustedes, porque quiero mencionarlo simplemente de paso para decir que es un hombre absolutamente fascinado con la perspectiva. Le fascina hacer estudios de perspectiva. Esto es un estudio de perspectiva de Paolo Uccello, pues por supuesto una cosa complicadísima, cómo es la perspectiva de esta especie de copa o de fuente. Yo no sé, realmente no sé, no estoy seguro de qué es. Yo creo que es como una especie de copa. A él le fascinaba pintar, hacer perspectivas, tanto que al final de su vida abandona la pintura para dedicarse simplemente a estudiar perspectiva. Y en sus obras aparecen constantemente esos elementos de perspectivas complicadas, de perspectivas difíciles, que sirven en buena medida, pues, digamos, que son un impulso en el desarrollo de esa problemática de la perspectiva. Este es particularmente interesante. Aquí hay otro tipo de problemas adicionales, digamos, que tiene que ver con la catedral. Esto es un monumento pintado en la catedral a un personaje que se llamaba Giovanni Acuto. Era un inglés, en realidad pues no se llamaba así, se llamaba John Hotcut, y ese Hotcut, el pueblo lo convirtió en Acuto. Giovanni Acuto era un jefe militar de Florencia, un mercenario, si quieren ustedes, y se le hace un monumento pintado en la catedral. También un estudio de perspectiva muy complicado en este caso. Quizá los estudios de perspectiva más famosos de Uccello corresponden a tres cuadros que originalmente debían estar uno junto al otro, pero que se dispersaron, que son las llamadas batallas de San Romano. Unas batallas que desarrolló la ciudad de Florencia. El ejército de Florencia estaba liderado por un personaje que nosotros conocemos, que era Nicolás de Tolentino, que hemos oído mencionar, que era Nicolás de Tolentino, enfrentados con la gente de Pisa. Estos cuadros estaban en la colección de Lorenzo. A la muerte de Lorenzo en 1492, en el inventario de las obras de la colección de Lorenzo están estas obras, entonces, pero se dispersaron. Este está
en la National Gallery de Londres. Sigue estando en Florencia, que está en la Galería de los Oficios, y quisiera utilizarla simplemente para decir que miren cómo esto, uno podría decir, es que esto no parece natural, esto parece geometría más que pintura, ¿no es cierto? Yo digo siempre, es que aquí los muertos se mueren en perspectiva. Las lanzas se quiebran en perspectiva. Las ancas de los caballos corresponden a círculos perfectos, ¿no es cierto? Es este asunto que tiene que ver con esa preocupación de la razón que tenemos allí. Finalmente, la tercera, se encuentra en el Museo del Louvre. Un personaje muy importante que va a tener, que va a ser muy respetado en su tiempo. Les muestro solamente estas obras, pero las obras son muchísimas. La observación de los personajes de la ciudad es absolutamente intensa. La gente pensaba que estaba un poco loco, por supuesto, pero entendían, y sobre todo los pintores entendían, que el trabajo de Uccello alrededor de descifrar los problemas de la perspectiva, pues eran muy importantes. Recuérdense ustedes, no es simplemente el capricho de uno hacer una cosa que funcione en perspectiva, sino que es la conciencia de que la perspectiva es una manera racional de entender el espacio y de entender el mundo, por tanto. No es una locura, no es una actitud de un loquito, es la actitud de un científico que está obsesionado por ver hasta qué punto las teorías, mejor dicho, las hipótesis pueden responder a la realidad para convertirse en auténticas teorías. Este personaje es más conocido, posiblemente más famoso entre muchas personas, Filippo Lippi, Fray Filippo Lippi durante mucho tiempo, Fray Filippo Lippi, monje, que sin embargo llega un momento en el cual pues se vuela con la monja que le sirve de modelo. Esa huida del convento de los dos amantes, pues finalmente es bendecida por el Papa que los exonera de los votos religiosos y les permite casarse. Esta es una de las primeras obras que se llama La Virgen de la Humildad, realizada hacia 1430, un fresco en el Castillo Sforza de Milán. Una cosa que es muy significativa, que es como todo el sentido esférico que hay en estas figuras. Estamos moviéndonos en aquel mismo sentido que decíamos antes. Pero nos vamos a encontrar también aquí mucho cosas como esta, una mirada absolutamente amorosa con la realidad, con la actitud, me llama mucho la atención, la actitud del gesto de este monje que encontramos aquí. Nos está mirando y se está muerto de risa, ¿no es cierto? Él está, o por lo menos se sonríe frente a los que lo miran. Es como si gran parte de lo que hay en las pinturas de Filippo Lippi fueran vistas por nosotros de manera accidental. Es como si estos personajes que aparentemente están arrodillados, supone uno, en una iglesia, de pronto frente a ellos apareciera la escena de la Anunciación, y no solamente eso, sino que es también como si esta escena de la Anunciación fuera vista por estos personajes que parecen estar saliendo de la escena a través de esa escalera. Y uno puede ver cantidades de detalles, todo está lleno de esos detalles de proximidad a la realidad. Lippi llegó a ser un tipo absolutamente importante, pues si le perdonaron los votos y demás, es entre otras cosas porque en su momento, en este siglo XV, se dice inclusive de manera
de manera pública, de manera oficial, que el artista es un hombre superior que está por encima de las normas, digamos así. Esto es un estudio de perspectiva muy serio. Esta perspectiva que es como si fuera con binóculos, una perspectiva binocular, una perspectiva en la cual está nuestro propio espacio, porque es que esta botella está dentro de nuestro espacio, ¿no es cierto? Esta botella sale a nuestro espacio. Y todo está metido dentro de, como digo ahora, como dentro de elementos cotidianos. Miren este muchachito pegado de las nalgas de esta señora, mientras la Virgen está con el niño Jesús en primer plano, pero los niños son lo mismo que estos, son niños que aquí sí llegamos a un punto en el que parecen niños abrazados de su mamá. En ese caso, o en este caso, que esto se llama la Virgen del Bosque, donde el niño efectivamente es como un niño pequeño, como un bebecito chupándose el dedo. Esa proximidad es absolutamente maravillosa. Rápidamente, déjenme un poco terminar con un par de escenas más. Creo que es muy interesante este detalle que pertenece a una pintura que no vemos, que es la coronación de la Virgen como reina del universo, la coronación de la Virgen María. Este personaje que asiste, este monje que asiste y que nos mira con esa actitud, pues es muy interesante. Debo decir una cosa que no he señalado, y es esto. Filippo Lippi, en su época de monje, era monje de la iglesia del Carmen, es decir, la iglesia donde pintó Masaccio, donde está la capilla Brancacci, de la que hablamos la vez pasada. Y es posible que se piensa que es posible que el joven Filippo Lippi que estuviera presente en las pinturas de la capilla Brancacci. La capilla Brancacci la pinta Masaccio, digamos, en una fecha, digamos, 1424, 1425. En ese momento Filippo Lippi ya está en el monasterio, ya es monje o no, por lo menos novicio en el monasterio, y es muy seguro que está presente allí. Termino con Filippo Lippi, con esta escena que es el baile, es la historia de Salomé y el baile de Herodías. Lo que quiero sobre todo destacar son las telas, son los velos que nos vamos a encontrar aquí, que creo que son una cosa maravillosa. Debo pasar rápidamente, como pueden ver ustedes aquí. Una cosa que creo, un tipo de sutileza que va a tener efectos en artistas también un poco posteriores, como por ejemplo Botticelli. Debo pasar muy rápidamente por este personaje que es Piero della Francesca, que los historiadores del arte en general están seguros que después de aquellos pioneros del Renacimiento, Botticelli, Masaccio, Donatello, es el artista más importante del siglo hasta los grandes maestros del final. Quiero decir, hasta Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. Piero della Francesca había nacido en una localidad que se llama San Sepolcro y va a morir en 1492, el 12 de octubre de 1492. Muere el mismo día del descubrimiento de América. Lo que nos encontramos en Piero della Francesca es un arte que está vinculado con la experiencia de la luz. Déjenme decir simplemente un elemento que creo que puede resonar para todos ustedes, y es el hecho de que el artista del Renacimiento que más interesa
y en sentido absoluto el artista del pasado que más interesa, según ha dicho muchas veces a Fernando Botero, es Piero de la Francesca. El descubrimiento que él hizo en Florencia, en Madrid, de una librería, de un anticuario donde había un libro de Piero de la Francesca, pues es lo que lo lleva a él a irse a Italia un poco a conocer esa obra. No es una pintura fácil en algunas oportunidades. Esta pintura de la flagelación de Cristo es una pintura extraña. Por supuesto, están flagelando a Cristo. Esto está lleno de una cantidad de elementos que han sido estudiados sobre todo por un historiador, no historiador del arte, sino un historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg, en un libro muy delicioso que se llama Pesquisa sobre Piero, y que plantea, pues, digamos, una serie de elementos de reliquias de la pasión que se conservan en la Catedral de Roma, en San Juan de Letrán. Evidentemente, esta es la flagelación de Cristo, pero ¿por qué la flagelación de Cristo con este personaje que es el emperador bizantino, con este personaje que es un turco? ¿Y quiénes son estos personajes que aparecen aquí? ¿Quiénes son? La verdad, quisiera decir que después de tantos años, pues estoy hablando después de casi 600 años, no tanto como 600, pero sí 570 o alguna cosa así por el estilo, no sabemos realmente qué ocurre. Sabemos que este cuadro lo pinta Piero y se lo envía o se lo entrega como regalo al duque de Urbino. Y creemos que posiblemente hay un mensaje oculto en este cuadro que tiene que ver con la idea de incitar al duque de Urbino a que participara en una cruzada que el Papa intentaba levantar para intentar recuperar a Constantinopla, intentar liberar a Constantinopla del poder de los turcos. Esa cruzada evidentemente nunca se produjo. La obra cumbre seguramente de Piero de la Francesca está en una iglesia de la ciudad de Arezzo, que también hay que visitar, que es la iglesia de San Francisco, donde se encuentran las historias de la cruz. Las historias de la cruz es la historia de la cruz de Cristo, que comienza con Adán. Ustedes saben, esto está basado en un texto medieval escrito por un señor que se llamaba Santiago de la Vorágine o Giacomo de la Vorágine, que se llama La Leyenda Dorada. Existe en español, se ha reeditado y lo había mencionado ya, muchas historias antiguas se refieren salen de este libro. La historia de la cruz sale de este libro. La cruz de Cristo, según esa leyenda dorada, pues está hecha con la madera del árbol del bien y del mal. Es esa misma madera. Lo anterior era la historia de Adán y la muerte de Adán que encontramos aquí, pero hay unas escenas. La escena siguiente son estos personajes de nuestra izquierda que son de una naturalidad, de una frescura que realmente insólita. Esto no había ocurrido en el arte hasta ese momento. Paso rápidamente, esto pertenece a la historia de Salomón y la reina de Saba. La reina de Saba, al llegar, según la leyenda, se encuentra este bloque de madera, que es ese bloque de madera que ha salido del árbol de la cruz, y ella espontáneamente se arrodilla a venerar ese madero. Luego, miren este personaje que nos encontramos aquí, que está acá, y que de nuevo es de esa vitalidad, de esa naturalidad. Constantino y el sueño de que con este signo vencerás, y de nuevo estas figuras completamente insólitas. Esta es la escena de la batalla contra Magencio,
Pero quizá la parte central es el encuentro de la cruz por parte de Santa Elena. Encuentran varias cruces, tres, porque es la cruz de Cristo y la cruz de las cruces de los dos ladrones, las encuentra Santa Elena, la madre de Constantino, y en el momento que las encuentran y no saben cuál puede ser la cruz de Cristo, pasan con un entierro y Santa Elena hace que la cruz la pongan sobre el muerto y el muerto resucita, ¿no es cierto? El muerto, aquí está el ataúd en perspectiva y el muerto se está levantando al contacto de la cruz. Y esto es la cruz llevada ante Constantino. La resurrección de Cristo, retratos de Federico de Montefeltro y Madonas que son también muy, muy, muy interesantes. Quisiera, si ustedes me lo permiten, pasar las imágenes siguientes de una manera muy rápida. Yo sé que se me está acabando el tiempo, pero recordar a este personaje, Michelozzo Michelozzi, que es arquitecto, que va a ser el arquitecto del convento de San Marcos, que pinta el Beato Angélico, arquitecto de la biblioteca, que ordena Cosme, y arquitecto también del Palacio de los Médicis, que es este palacio que está así, que se conserva así en Florencia, un palacio, este es el patio del palacio, un palacio en el cual además nos vamos a encontrar un elemento que no pertenece al gran arte del Renacimiento, pero que creo que es interesante. Benozzo Gozzoli es este personaje, es un personaje que pinta mucho, pinta sobre todo en ciudades secundarias, pero porque él mismo sabía que no era muy bueno. Pinta mucho. Vasari, cuando escribe Las Vidas, dice que Benozzo pintó tanto que también pintó cosas bellas. Una de las cosas que quizá es más famosa es esta capilla, es la capilla del palacio que acabamos de ver, y esta capilla tiene la escena de el viaje de los Reyes Magos, que lo traigo a cuento simplemente para decir que ese viaje de los Reyes Magos es la exaltación de los Médicis. Aquí tenemos a Cosme, Cosme está acá, es este personaje que está acá. La exaltación de la exaltación de los Médicis. No sabemos quién es este personaje, quién sea este rey joven, vinculados además con aquella historia que ya conocemos, que es la visita y el hospedaje del emperador de Constantinopla, del emperador del Imperio Romano, que se hospeda en el hotel, en el palacio. Podríamos detenernos a despotricar de Benozzo Gozzoli, y mucha gente lo hace. A mí me parece que tiene un encanto y un atractivo pues realmente muy grande, pero evidentemente esto es mucho más, digamos, ilustración, es más una búsqueda de efectos gratos que aquellos problemas teóricos que nos encontramos en los otros artistas. Y voy a mostrar también rápidamente a Andrea del Verrocchio y dejo el último para la próxima vez, para juntarlo con la próxima vez. Andrea del Verrocchio es el maestro de Leonardo y es el maestro de Botticelli. A mí me parece impresionante que artistas de los que hablamos mucho, que vemos muchas obras, sean como este señor que muere a los 50 años de edad. El Verrocchio lo había mencionado ya, es el responsable de esta bola, de fabricar la primera bola de cobre que se coloca sobre la torre, sobre la linterna de la cúpula de Santa María del Fiore. Dije la otra vez que esa bola de cobre tiene 4 metros de diámetro, y que la que vemos en realidad es una reconstrucción, porque la original de Botticelli, del Verrocchio, la tumbó un rayo en el año 1600. Pero
digamos que aquí lo que nos vamos a encontrar es que se exacerba el dibujo, se exacerban los detalles, se exacerban, si quieren ustedes, los elementos decorativos. Este relieve que representa a Alejandro Magno es un relieve que él realiza, Verrocchio realiza por encargo de Lorenzo, para Lorenzo el Magnífico, pues es muy interesante y se parece a muchas cosas que nos vamos a encontrar en el joven Leonardo. Aquí está presente, digamos, el joven Leonardo. Esto es el David. Me parece que es interesante tenerlo en cuenta. La próxima vez tendremos que comparar 3 Davides que hemos visto para compararlos con el David de Miguel Ángel, pero este es un David que se ha dicho muchas veces, este ya no es el héroe que era que había en Donatello, ni es el héroe que nos vamos a encontrar en Miguel Ángel, sino que este es, por decirlo así, un paje cortesano, ¿no es cierto? Es un cortesano de la corte de Lorenzo el Magnífico, que es este. Eso es un retrato en cerámica coloreada de Lorenzo el Magnífico. La delicadeza de estos trabajos, la velocidad de estos dibujos recuerda mucho a Leonardo y, entre otras cosas, nos aproxima a esta pintura que posiblemente es la más importante del Verrocchio, el bautismo de Cristo, realizado en el taller del Verrocchio, en el cual encontramos la primera obra de Leonardo. Esta figurita y el fondo son obra de Leonardo y son realmente muy distintos. Esto es el Verrocchio, más línea, más dibujo, si quieren ustedes, una cosa más seca, realmente más seca, y esto es Leonardo, esta sutileza, este paso de la luz a la sombra que es esa cosa que se llama el difuminado, o estos paisajes del fondo que son tan impactantes, del jovencísimo Leonardo, y esto es muy parecido a lo que nos vamos a encontrar hasta el final de su vida en la Mona Lisa. La anécdota seguramente falsa de Vasari es que cuando el Verrocchio vio lo que había hecho Leonardo, resolvió que no iba a volver a pintar, que había renunciado a la pintura, pero la verdad es que seguramente lo que ocurrió fue que el Verrocchio dijo, ya hay quien se encargue de los cuadros, entonces yo me puedo dedicar a otros temas. Esto es también muy sutil, la muchacha del ramillete. Esta duda de Santo Tomás es de una gran penetración psicológica, ¿no es cierto? Es básicamente psicología la relación que hay entre estos dos personajes. Y termino con esta figura que nos encontramos en Venecia, que se llama Il Colleone. Es de nuevo un jefe militar. Es una gran escultura ecuestre que hace el Verrocchio, y que representa, digamos, de nuevo un momento de exaltación de ese tipo de arte. Dejo para la próxima vez a Botticelli. No está mal dejarlo para la próxima vez, en el sentido que también es de los grandes. Bueno, voy a dejar ya de compartir. Por si hay alguna pregunta, pues entonces estoy a la orden de ustedes.